Bien, sean todos bienvenidos, cada uno de ustedes. Es de nuevo un placer en poder exponer las escrituras, ¿verdad? A todos ustedes que nos están acompañando en persona y con los que están mirando en línea. Estamos en nuestra serie Génesis o en el libro de Génesis, ¿verdad? Y hemos cubierto lo que es Génesis, su capítulo 1. Hemos cubierto la creación. Hemos cubierto lo que es el día de reposo. Creo que el miércoles el Señor nos dejó en claro qué era el día de reposo, ¿verdad? Creo que cada uno de ustedes ya tiene una noción más firme en lo que es el día de reposo basado en Génesis, su capítulo 2, del 1 al 3. Ahora, continuamos con el libro de Génesis, su capítulo 2, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar y vamos a estar viendo lo que es el jardín del Edén, ¿ok? Vamos a Génesis, su capítulo 2. Vamos a comenzar del versículo 4 en adelante. Dice de esta manera: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Wow. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y todo eso tiene significado, y vamos a verlo lo que es el miércoles. Todo pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo le había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a ave de los cielos y todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de él su costilla y cerró la carne de su lugar. Y de la costilla de Jehová, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Al día de hoy quiero hablar bajo el tema el jardín de placer. El jardín de placer. Muchos ya nos conocen como familia. Nosotros nos gusta viajar mucho. Normalmente intentamos viajar 2 veces al año. Y si no se puede, siempre viajamos una vez. Pero en todas estas veces que viajamos nos gusta explorar las áreas donde vamos. Nunca se me va a olvidar una de nuestras vacaciones donde fuimos a Norte Carolina. Y en Norte Carolina fuimos y visitamos una montaña llamada Grandfather Mountain. Esta montaña es una de las montañas más altas del Norte Carolina, donde se inicia, la subida de esta montaña se inicia en lo más plano y se va, mientras camina se va subiendo hasta que usted llega al pináculo de la montaña. Y es interesante porque mientras uno va caminando hacia arriba, lo primero que uno nota en estas aventuras es de que el clima comienza a cambiar. Norte Carolina es un lugar caliente y húmedo. Y mientras íbamos caminando hacia arriba de la montaña, comenzaba a ponerse más frío y más frío y más frío, que total llegamos al pináculo de la montaña, pero eso no era todo. Lo más hermoso de esta montaña es de que había una montaña que usted escalaba arriba y había un puente que lo conectaba con otro pedazo de montaña. Y entonces para pasar de esta montaña a esta otra montaña usted tenía que pasar por un puente donde usted mira para abajo y Dios mío, le da miedo. Pero es hermoso porque usted va y ve todo el genterío al otro lado y usted dice, wow, si esta gente lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Y el miedo como que medio desaparece. Y nosotros pasamos esa montaña y estando en la última montaña, Dios mío, la vista era lo más precioso que se podía ver. Muchos van a esta montaña porque les llama la atención cómo desde lo más arriba usted puede ver casi todo Norte Carolina en una sola vista. Puede ver los árboles, puede ver parte de la ciudad, puede ver, toda la gran naturaleza que Dios hizo. Y uno contempla esta hermosura porque no todo el tiempo usted puede ver toda la vegetación y todas las grandes hermosuras de la naturaleza. Y ese día, cuando llegamos, estaba haciendo un viento recio pero frío, pero no lo sentíamos tanto porque uno aprecia lo que mira. Uno aprecia donde usted está mirando todo lo verde, usted está mirando todo la ciudad a un lado, todas las montañas al otro lado. Era algo extraordinario, algo que jamás se me va a olvidar. Incluso estábamos tanto ahí tomándonos fotos y admirando que gente va allí aún hasta proponer matrimonio. En ese instante nosotros estábamos aquí, mientras cuando volteamos, un americano, un hombre le estaba proponiendo matrimonio a su novia ahí arriba de esa montaña. Y todos aplaudiendo y wow. ¿Por qué? Porque la vista era lo más hermoso que se podía contemplar en esa montaña. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si para nuestros ojos, al ver esa montaña, Grandfather Mountain, en Norte Carolina, ver todo eso verde, nos admiramos de su hermosura, cuánto más bello,
cuánto más hermoso era el jardín en el Edén. Si lo que usted y yo miramos la naturaleza hoy en día, aun cuando lo vemos en televisión, National Geographic, y miramos todos esos lugares hermosísimos que usted y yo no solamente soñamos en ir, pero nunca vamos, uno se admira. Y eso es que estamos viviendo en una naturaleza quebrantada. Estamos viviendo en una humanidad quebrantada con una naturaleza que gime por ser libre por causa del pecado. Si nos admiramos nosotros de eso, ¿cuánto más no nos admiraríamos más del jardín que Cristo creó antes del pecado? Wow, eso es inexplicable. Y esto es lo hermoso. Génesis nos está relatando de esa hermosura. Génesis, Moisés se procura en relatarnos lo bello que es el jardín en Edén. Ahora, ¿qué es el jardín de Edén? Bueno, la palabra Edén no es solamente, es realmente un lugar geográfico, una existencia. Sí existió el lugar Edén, pero dice la Biblia que en medio del Edén Dios hizo un jardín. Ahora, ¿qué significa la palabra Edén? La palabra Edén se traduce como deleite o placer. Deleite o placer. Significa que el lugar de Edén era un lugar placentero, era un lugar de delicia. Y Jehová Dios hizo un jardín en medio de ahí. Ahora, la Biblia nos describe varias cosas lo que es el jardín de Edén. Nos dice 4 cosas. Número 1, el jardín del Edén o el jardín era hermoso. El jardín era hermoso. Y yo no estoy hablando de una hermosura como la que hoy vemos. Yo no estoy hablando de una hermosura donde la creación ahorita está tratando de dar su color original, pero no puede porque está sujeta a la esclavitud del pecado. Pero estoy hablando de una hermosura que usted y yo jamás hemos podido contemplar. Imagínese lo más bello que usted haya visto en estos tiempos. Bueno, eso no se compara a la hermosura del jardín del Edén. Era algo bellísimo. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de todo árbol delicioso a la vista. En otras palabras, era algo hermoso ver su fruto, ver sus plantas, ver la naturaleza, los árboles, los ríos. Cuando usted estaba o estaría en el Edén, todo eso era un color vibrante, colores que tal vez en estos tiempos son pálidos a comparación a la hermosura del Edén. Los colores que existían en ese tiempo eran colores que usted y yo no hemos logrado a contemplar, porque el jardín del Edén era un lugar completamente hermoso. O sea, y el jardín no solamente era un lugar delicioso, o sea, Dios lo diseñó en su perfección, con una belleza, con colores, con estructura, con arte. El jardín del Edén era la obra más perfecta que Dios había hecho. Imagínense eso. El jardín del Edén fue un lugar creativo de Dios, donde su belleza era irresistible a los ojos. Ahora, era un placer estar rodeado de tanto color, de tanta belleza. Era un gozo completo para Adán. Imagínese, Adán estando en medio del jardín en el Edén, era un placer para él estar rodeado de tanta hermosura, tanta belleza, tanto color.
Era un placer para él. Jonathan Edwards dijo lo siguiente, dijo: la creación es el teatro de la gloria de Dios. La creación es el teatro de la gloria de Dios. Imagínese, cuando usted va al cine o al teatro, ¿usted qué hace? A contemplar lo que le están presentando. Bueno, el jardín del Edén es exactamente eso. Es el teatro, o sea, Dios está presente, se está luciendo a través de la belleza en el jardín. Número 2, el jardín solo era hermoso, el jardín era bueno. El jardín era bueno. Génesis 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Edén era un lugar completamente sin pecado, sin maldad, donde había propósito y había armonía. Imagínense eso. El jardín de Edén era un lugar bueno, donde no existía maldad, donde no existía dolor, donde no existía tristeza, donde no existía completamente ninguna cosa que le quitara o le robara el gozo, la paz y la armonía. Era bueno. Era bueno. Todo lo que usted comía ahí era bueno. Dice que era delicioso a la vista y bueno para comer. En otras palabras, usted comía una manzana, usted comía una pera, usted comía una banana, usted se comía un cabrito al horno, una gallina, patas de gallina en caldo, y todo era ¿qué? Bueno. Todo era bueno. Era un placer poder vivir en una creación donde no existía el pecado. Era un placer vivir en medio de un lugar donde no había maldad, dolor ni sufrimiento. Era un placer. Era un placer. Número 3. El jardín del Edén era útil. Era útil. Génesis 2:9 parte C dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios diseñó el Edén no solo para que fuese un lugar geográfico lleno de belleza, sin pecado, pero un lugar donde producía vida. El jardín del Edén era un lugar donde la vida se producía ahí por su naturaleza. La Biblia nos describe que tenía un río que rodeaba todo, pero se distribuían en 4. Era tan bello el jardín del Edén que hasta aún el oro existía en sus orillas. Piedras preciosas. Era algo fantástico. Era algo sobrenatural, algo que usted y yo una vez más no hemos logrado contemplar en un mundo quebrantado y caído como vivimos hoy. Era útil, era allí. Dios había plantado el árbol del bien, el árbol de la vida en medio del jardín. Y este árbol era el que producía vida. Fue el que le dio vida a Adán. Fue el que le dio vida a Eva. Fue el que creó todas las cosas. Era el lugar útil donde Adán y Eva podían disfrutar de todo lo que había en placer, porque les servía por un propósito. Habían ríos, había agua, el agua era sustento. Todo lo que sembraban y lo cosechaban, de ello podían comer. Había alimento, había fruto, había animales. El jardín del Edén les servía como un lugar útil para ellos. Número 4. El jardín del Edén era un santuario. Era un santuario. El jardín era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Un espacio sagrado donde Adán y Eva gozaban de la comunión directa e íntima con Dios. Era un placer
estar en el Edén porque nuestro mayor placer no son las cosas creadas, sino el creador de las cosas creadas. Cuando Adán y Eva vivían en el Edén, tenían el placer de poder caminar con Dios, hablar con Dios, pasar en intimidad con Dios, sin que fuesen juzgados, sin que fuesen rechazados. Tenían al Creador. Y me imagino que ellos, en su creación natural humana de Cristo en sus cuerpos, lo más placentero para ellos fue tener esa comunión con Dios que todo lo que Dios les había dado. Ellos tenían más placer caminar con Dios, hablar con Dios, que todas las cosas creadas. El Edén, el jardín del Edén era un santuario. Y ahorita vamos a ver por qué es un santuario. ¿Okay? Es el lugar donde Dios, de todo lugar que Él creó, de toda su creación del universo, Él decidió habitar en el jardín del Edén. Allí era su santuario. Salmos 16:11 dice de esta manera: me mostrarás la senda de vida, en tu presencia hay multitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En su obra de confesiones, Agustín de Hipona dijo lo siguiente: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, Dios nos creó para Él y el hombre nunca encontrará descanso, satisfacción, gozo hasta que no descanse en Él. Y esto era lo que el jardín del Edén era: el lugar, el santuario, el templo de Dios juntamente con el hombre. Ahora, luego adelante dice la Biblia que Dios puso al hombre en el Edén, en el jardín. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender que Dios mismo, sabiendo que Él había creado su templo, su santuario en el jardín, Él mismo decidió traer al hombre y ponerlo juntamente allí. Esto implica que el creador de los cielos deseaba o desea siempre estar en comunión, en relación con su creación. Él quiere habitar, Él habita donde sus hijos están. El jardín del Edén no solamente fue diseñado para existir como un lugar geográfico, pero fue diseñado para la humanidad creada para que habitara en ella. Este era el propósito del jardín del Edén. Ahora, ¿cómo podemos nosotros encontrar placer si cuando nosotros somos una nueva creación, el Señor nos lleva de un viejo hombre a una nueva creación como Adán? Somos creados nuevos en Cristo, ¿verdad? Ahora, Dios no solamente puso al hombre o a Adán en el jardín solamente para que él disfrutara de todo y tuviera placer en todo lo que hiciera, en todo lo que había a su alrededor, sino que Dios instruyó al hombre ciertas cosas para que haciéndolas encontrara placer en hacerlas. ¿Sí me están entendiendo? O sea, el jardín del Edén no solamente era un lugar placentero, sino que cuando Dios puso al hombre en el jardín, le dio instrucciones para que haciendo esas instrucciones él encontrara placer en hacerlas. Por eso es que digo, cuando somos nuevos en Cristo, Cristo nos da una mentalidad nueva como en el jardín.
Porque el propósito del hombre sigue siendo la misma. El propósito de Adán cuando fue creado, que lo vimos la semana pasada, fue creado con propósito. Dios no creó a Adán con solamente hacerlo y decir, oh, ya se acabó. No, 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 no. Dios creó a Adán con un propósito. ¿Ok? Pero ahora, Dios quiere que cumpla su propósito con placer, con deleite. Y ahora, las cosas que Dios le dio a Adán las encontramos en la Biblia. Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Okay? Fue Dios que puso al hombre en Edén, el jardín del Edén, para que, ¿qué dice? Para que lo labrara. El primer propósito por la cual Dios puso a Adán en el jardín era que para trabajar en el jardín. ¿Ok? Nosotros como seres humanos encontramos placer del trabajo. ¿Ok? Usted y yo debemos de encontrar placer en el trabajo. Génesis 2:15, se tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo trabajara. Para que lo trabajara. El placer número uno de Adán era el placer del trabajo. Y uno diría, ay no, el trabajo no es placer. El trabajo no es una maldición. Unos pudieran decir, no, pero es que Dios castigó a Adán por pecar y le dijo que ahora iba a trabajar. No. El trabajo no es un castigo. Dios puso a Adán a trabajar antes que pecase. Entendamos muy bien esto. El regalo de Dios para Adán fue el trabajo. Fue el regalo del trabajo, de trabajar. El propósito de Adán es trabajar en placer. Trabajar en placer. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque la palabra labrar aquí es trabajar, pero se traduce trabajar como servir. En otras palabras, Dios le dijo a Adán, te estoy poniendo en el huerto, en el jardín de placer, para que encuentres placer trabajando, sirviendo. El trabajar aquí no es un trabajo común y corriente, como trabajar, sí, implica hacer esto, pero no como un trabajo de recibir paga, sino como un trabajo de servir. Tú estás sirviéndome, le está diciendo Dios a Adán. Dios le dio el propósito de trabajar a Adán como servicio. La palabra labrar quiere decir abad, que se traduce como servir. Entonces, el trabajo es el regalo de Dios para el hombre. Cuando trabajamos, y ojo, ¿por qué es un regalo? Porque cuando usted trabaja, usted está reflejando el carácter de Dios en la tierra. Cuando usted es un hombre que trabaja, una mujer que trabaja, usted está reflejando la imagen de Dios aquí en la faz de la tierra. Mire, Jesús dijo de esto en Mateo 20:28, dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué? Cristo no descendió del cielo para que Él viniese a ser servido, sino que Él dijo, yo voy a descender del cielo para servir, para trabajar. ¿A dónde? En la obra de mi Padre. Por eso es que cuando Jesús se había perdido y María y José estaban como locos buscándolo, lo encontraron en el templo enseñándoles a los fariseos y escribas y maestros, y le dijo, ay Jesús, te nos habías perdido. Y Jesús respondió, hey, ¿ustedes no saben que en la casa de mi Padre me conviene?
estar? ¿No saben que yo estoy trabajando en la casa de mi Padre? ¿No ven que a esta edad yo vengo con mentalidad de reino? Yo vengo con mentalidad de santuario, vengo con mentalidad de servir. Yo vine del cielo a representar a mi Padre y como mi Padre trabajó, por eso es que Moisés dijo en Génesis 1:1 toda la obra que Dios había hecho, porque Él es un Dios que trabaja. Él es un Dios que obra, es un Dios que sirve. Por lo tanto, el regalo del hombre de Dios al hombre en la tierra es trabajar, servir. Represéntame cuando tú trabajas. Represéntame cuando tú trabajas. Ahora, el trabajo es la provisión de Dios para nosotros. Uno diría, pero es que yo sirvo a Dios y necesito que Dios me provea. Bueno, el trabajo es la provisión de Dios para suplir todas nuestras necesidades. El trabajo no es, una vez más, no es maldición, es la provisión de Dios para nosotros. El trabajo no solamente es provisión de Dios para nosotros, pero es provisión para los demás. Cuando usted trabaja, donde quiera que usted esté trabajando, usted le está sirviendo a la próxima persona. Por causa de usted, hay personas que tienen alimentos. Por causa de usted, hay personas que pueden vivir una vida en placer. Porque Dios los usa a ustedes, me usa a mí en nuestro trabajo para producir para otras personas. Y otras personas trabajan para que usted y yo podamos comer. Es lo que Dios usa. Es lo que Dios hace. Primera de Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué nos está implicando ese texto? Nos está diciendo que en realidad, cuando usted trabaja, no trabaje con mentalidad de que usted está trabajando con trabajo secular. Porque en realidad, bíblicamente, no hay trabajo secular. Donde Dios lo ha posesionado a usted para trabajar, es porque usted está trabajando para Dios. Se implica de que su patrón es ¿quién? Dios. No hay trabajo secular, todo trabajo es trabajo santo. ¿Por qué? Porque usted está trabajando para Dios, no para los hombres. Si su mentalidad es encontrar realmente placer en el trabajo y usted quiere encontrar este placer que necesitamos regresar, es porque usted va a comenzar a creer y a pensar y a vivir de tal manera que usted trabaja para Dios. Usted sirve a Dios en el lugar donde usted está colocado. En el trabajo donde usted vive, allí usted está sirviendo a Dios. Colosenses 3:23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes no les sirven a un patrón terrenal. Ustedes no les sirven a una compañía. Ustedes les sirven al creador de todas las cosas. El trabajo es un trabajo de placer. Si usted regresa al Edén en su mente, usted va a encontrar que el trabajo es un lugar de placer. Encuentre placer cuando trabaje con ojos de servicio. Reconozca que usted está llamado a servir y hacerlo todo con corazón genuino. Su patrón tal vez no lo merece, la compañía tal vez no lo merece, pero ¿sabe quién merece su mejor excelencia, trabajo y servicio? Dios. Dios. Número 2. Dios
no solamente le dio el placer del trabajo, pero le dio el placer de proteger. Placer de proteger. La palabra proteger o aguardar, perdón, es shamar. Génesis 2:15, se tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios no solamente llamó a Adán para trabajar en el jardín o servir en el jardín, sino para guardarlo, cuidar de él, proteger todo lo que Dios le había dado, de administrar bien todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había ofrecido. Ese es mandato a reflejar la protección divina que Dios tiene en su creación. Cuando usted guarda, cuando usted cuida todo lo que Dios le ha dado y lo administra bien, usted está reflejando al Creador de los cielos y de la tierra, que Él cuida y protege de sus hijos y de su creación. Proverbios 4:23 dice de esta manera: sobre todas las cosas guardadas. Sobre todas las cosas guardadas. En otras palabras, somos llamados a guardar todas las cosas. El proverbista está diciendo sobre todas las cosas que tú estás guardando, porque ese es tu llamado. Para eso fuiste creado, para guardar todas las cosas, cuidar, administrar bien todas las cosas, pero sobre todas ellas, ¿qué? Guarda tu corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. En nuestra vida diaria somos llamados a proteger lo que Dios nos ha dado, con lo que Dios nos ha confiado. Debemos de guardar nuestro corazón. Debemos de guardar el corazón de los demás, guardar a nuestra familia, guardar nuestras palabras, administrar bien nuestro tiempo, a guardar bien nuestras acciones. Dios nos ha dado un espíritu ¿de qué? De amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, debemos de guardar nuestras acciones, nuestro coraje, nuestros impulsos. Debemos de guardar nuestro entorno y guardar nuestra fe. Al hacerlo, estamos reflejando al Creador de los cielos y de la tierra. Jehová puso al hombre a trabajar, a servir y a guardar. Esto implicaba, y por eso es que lo vamos a ver más adelante, que Dios se enoja con Adán porque no estaba guardando bien a Eva cuando pecaron. Dios le dio a Adán su pareja para que guardara a Eva, guardara a su familia, cuidara de ellos, protegiera de ellos. Pero ¿a dónde estaba Adán cuando Eva pecó? Eso lo vamos a ver más adelante. Número 3. Le dio a Adán el placer de los alimentos. Hoy sí estamos llegando a algo rico. El placer de los alimentos. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol del huerto podrás comer. Dios hizo los alimentos no solo para que fueran bonitos. Y, ay, qué hermoso, qué guapo. Ay, mira esas uvas, o mira esas naranjas, o esas manzanas. No. Dios le dijo a Adán: de todo lo que hay aquí, come, disfruta de ello, deleítate en ello, goza de ello. ¿Sabes por qué? Porque tú mereces disfrutar de algo que tú estás trabajando y que estás guardando. Mereces comer de ello. Mereces comer de ello. Ahora, no quiero que ustedes vayan a salir de aquí, y los que nos ven en línea, no quiero que vayan a decir: entonces yo voy a comer de todo y buffet. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que el Señor le ha proveído a usted los alimentos para que se lo coman en placer, para que usted disfrute. Pero también existe algo que se llama la glotonería, que eso sí es pecado. Si usted ya está lleno,
ya se satisfació de un buen alimento, ya párele, córtele por favor. Ya no siga, que eso ya es pecado. Pero si usted va a comer, coma en placer. Si usted va a comer, diga: Señor, gracias por lo que me has dado. No sé, ay, esto me va a engordar, pero ay, me siento. No, goce, alégrese su corazón, porque el Señor se lo ha dado. Mire lo que dice el salmista, Salmo 104, 14 y 15, dice de esta manera, dice: hace producir el heno para la bestia, o sea, la comida para las bestias, y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. O sea, Dios hace crecer alimento para las bestias, hace crecer la hierba para que los hombres la usen haciendo pan, haciendo cosas. Ojo, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Dios hace producir todas estas cosas para que usted tenga gozo en ello, placer en ello, disfruto en ello. Eclesiastés 2:24 dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto de la mano de Dios es. No hay mejor placer que comer con deleite. Número 4, para terminar. Dios nos dio el placer de la intimidad. De la intimidad. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios creó a Eva para ser compañera adecuada para Adán. ¿Okay? Estableciendo en esa creación el matrimonio. Y ahora, la semana que viene vamos a hablar del matrimonio y va a estar buenísimo. ¿Okay? Todos los que vamos a aprender realmente qué es un matrimonio santo y vamos a aprender lo que es un matrimonio diseñado de la mano de Dios. Entonces, Dios instituyó y estableció el primer matrimonio cuando Dios le dio a Eva a Adán. Lo dio en manera para placer a Adán. Entonces, la intimidad entre el hombre y la mujer en el Edén era pura, gozaban y tampoco tenían vergüenza. Esto refleja el diseño divino de relaciones íntimas que glorifican a Dios. Cuando Dios ve a Adán y le dice: wow, mi creación está sola. Mi creación, todo animal tiene su pareja menos él. Le voy a hacer una esposa para que goce de la intimidad y la conexión con ella. Porque el fin de esa relación, el fin de esta intimidad, como lo vamos a ver la semana que viene, es un reflejo de la intimidad que Dios tiene con su iglesia. El reflejo del matrimonio es el reflejo de Dios con su iglesia. Y una vez más, lo vamos a ver la semana que viene. Proverbios 5, 18 y 19 dice de esta manera: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. La intimidad en el matrimonio refleja la relación de Cristo y su iglesia. Es una oportunidad para expresar el amor, la fidelidad y la unidad, disfrutando de la bendición que Dios instituyó desde el principio. Entonces,
Todas estas cosas Dios hizo en el jardín del placer. Nos dio el trabajo, nos dio el cuidar, nos dio los alimentos, pero también nos dio la intimidad. De la costilla del hombre sacó a la mujer, para que el hombre no estuviese solo, para que el hombre encontrara placer en unión y en comunión con su pareja. Entonces, iglesia, es tiempo de regresar al Edén. Es tiempo que usted y yo tengamos mentalidad de Edén. Muchos de nosotros no encontramos placer en este mundo. Y sabes, déjeme le digo por qué. No encontramos placer en este mundo porque vivimos en un mundo quebrantado, donde la imagen de Dios ha sido corrupta, se ha corrompido, se ha distorsionado. Por lo tanto, tenemos una mala imagen de lo que es placer. El mundo nos dice: eso no es placer, el trabajar no es placentero. El cuidar y el proteger el corazón de la mujer no es placentero. El cuidar de tu esposo y de elevarlo como cabeza del hogar no es placentero. El mundo nos dice que es placer, pero el placer que ellos llaman placer es totalmente distorsionado a lo que la Biblia nos llama que es placer. Iglesia, regresemos al Edén. Regresemos a los principios. A levantarnos todos los días y decir: hoy voy a servir a Jehová con todo corazón. Y todo lo que yo hago, sea que coma, sea que trabaje, sea que me bañe, sea que vaya a la tienda, sea que produzca dinero, sea lo que sea, lo voy a hacer para el Señor. Todo lo que Dios me ha dado voy a administrarlo bien. Voy a encontrar placer en cuidar de mis hijos. Voy a encontrar placer en cuidar de mi vida espiritual, de mi fe. Voy a encontrar placer en servirle a mis compañeros. Voy a encontrar placer en los alimentos que Dios me ha dado por el día de hoy. Por eso es que Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Porque es un placer en los alimentos. Es tiempo de decir: voy a guardar, voy a encontrar en placer en los brazos de mi cónyuge. Voy a encontrar placer en la intimidad con mi cónyuge. Voy a encontrar placer en la relación que Dios me ha permitido tener con mi cónyuge, a conocerlo más, amarlo más, apreciarlo más, porque es un regalo de Dios. Dios nos ha dado las maneras de encontrar placer, solo que hemos perdido la esencia. Es tiempo, iglesia, es tiempo de regresar al Edén. Es tiempo de devolvernos al jardín del placer y encontrar placer en todo lo que hacemos. Es tiempo. Así sentaditos, incline su rostro. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle que el Señor nos ayude a encontrar placer en todo lo que hacemos. Incline su rostro. Padre, te quiero dar gracias, Señor Dios mío, en este momento, porque, Señor, nos has dirigido a tu palabra, Señor, y nos has demostrado maneras en que podamos encontrar placer en un mundo quebrantado. Señor, permite que nuestros pensamientos, Señor, se alineen a tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra que hemos expuesto el día de hoy, a todos los que nos oyen, a todos los que, Señor, estamos presentes, pueda dirigirnos, Señor, a encontrar placer y deleite y disfruto, Señor, en todo lo que hacemos. Que renunciemos lo que el mundo llama placer y, Señor, nos devolvamos al jardín y encontrar verdaderamente el placer en ti. Padre, queremos encontrar deleite y disfruto, Señor, en nuestro diario vivir. Yo te pido, Señor amado, que
toda aquella persona, todos nosotros, Señor, que estamos presentes como los que están, Señor, sintonizando, si estamos, Señor, sintiéndonos de una manera frustrada, Señor, depresiva, ansiosa, yo te ruego que por medio de tu Espíritu Santo, te suplico, Señor, que por medio de tu palabra, tú puedas, Señor, traerle placer y disfruto a la vida. Que puedan encontrar el placer divino, Señor, por la cual tú nos creaste. Que podamos regresar en nuestros pensamientos a un estado de placer, Señor, porque todo lo que tú hiciste, lo hiciste en placer. Lo hiciste en gozo. Por eso es que Moisés comenzó representando que toda tu creación era buena, era buena, era buena. Tú trabajaste y disfrutaste y te deleitaste en lo que hiciste en el inicio. Y ahora, Señor, permite que nosotros regresemos a esa mentalidad, a una mentalidad, Señor, de reino, a una mentalidad de servicio, a una mentalidad de gozo y disfrute en ti, Señor, porque tú nos pusiste en medio del jardín del Edén, Señor. Y te pido, Padre eterno, si alguno, Señor, está en necesidad, si alguno de nosotros, Señor, está pasando por un momento difícil, que esta palabra sea el que le dé ánimo, que esta palabra sea la que le dé esperanza, Señor, y que podamos, Dios mío, vivir de una manera complaciente a ti, Señor, de una manera, Padre, agradable delante de ti. Te decimos muchas gracias, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos el miércoles y así vamos a descifrar todo lo demás de lo que es Génesis, su capítulo de Dios. Que el Señor me los bendiga grandemente.